Gloria a Dios. A su nombre. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta misión, esta campaña culto juvenil. Estamos acá para bendecir la vida de todos los que nos escuchan y los que están presentes en el nombre del Señor. Amén. Saludamos también a los que nos ven por medio de las redes sociales. Estamos al vivo transmitiendo desde Santa Cruz, Bolivia, en el barrio Villa Tranquila, bendiciendo la vida de los que escuchan la palabra del Señor. En esta noche queremos hablar lo que habla las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Estamos hablando de los jóvenes. Gloria al Señor. Vamos a titular en esta noche el tema Joven Decidido. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 8 del libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tomen su asiento. Joven decidido. Gloria a Dios. Levanten la mano los jóvenes. Amén. Jóvenes de 99 años para abajo se aceptan también. Gloria a Dios. En esta noche queremos ver lo hermoso que es la juventud. Nadie quisiera pasar de esa etapa tan gloriosa que es la juventud. Por ejemplo, ahorita los jóvenes están desabrigados. Nosotros ya los que tenemos bigote, ya nos ponemos abrigo. Pero los jóvenes tienen un espíritu siempre de confianza propia. Tienen un espíritu en que no se puedan doblegar ante ninguna situación. Pero lo que acontece en la etapa de la juventud es la fortaleza, es la decisión que hay en un espíritu de un joven. A su nombre. Pero hay una gran diferencia entre la juventud y la madurez. Entre un joven fuerte, entre una persona débil. Físicamente no es la misma fuerza de las personas mayores que la de un joven, pero la madurez es lo que marca la diferencia entre el joven y el adulto. ¿Vive o no vive? Había en la historia, encontramos la historia de David. ¿Cuántos saben la historia de David? ¿Quién era David? Era un niño, joven, pastor de ovejas. De ahí para adelante, ¿quién fue David? La Biblia habla mucho de este hombre y para los israelitas David es un
hombre muy importante hasta el día de hoy. Se dice que la tumba de David es resguardada y visitada por muchos turistas en Jerusalén, porque fue el hombre que conquistó Jerusalén y estableció el templo de Dios en ese lugar, porque él había decidido que se construyera el templo de Jehová en Jerusalén. Y hasta el día de hoy Jerusalén es la capital de Israel, conquistada por David. David, un hombre de mucha importancia para los judíos, hombre que ganó muchas batallas, un hombre que tuvo un espíritu y un corazón conforme al corazón de Dios. David no fue un joven cualquiera. Lo que David tenía en su corazón en su etapa de juventud era decisión. Era un joven decidido a enfrentar cualquier circunstancia que se le haya pasado, con tal de que el pueblo de Israel no sea avergonzado. A su nombre. Cuando hablamos de la juventud de la iglesia, hablamos en etapas muy diferentes que pasa cada joven. El joven espiritualmente tiene un deseo de servir, un deseo de querer hacer, pero hay algo en su interior que no lo deja soltarse, y es el miedo a fracasar. Cuando nosotros queremos hacer estas actividades, son muy hermosas, y felicitamos a los jóvenes que han tomado esa decisión de lanzarse a poder realizar esta actividad, esta campaña de la juventud, en que Dios quiere jóvenes decididos. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, cuando vemos muchos jóvenes por las calles, cuando vemos muchos jóvenes en los bares, en las discotecas, arruinando su vida, metido en las drogas, en el alcohol, en los vicios desde temprana edad, destruyéndose su vida, destruyendo todo lo que tienen por delante, porque cuando se tomen y vuelvan en sí, van a darse cuenta que todo lo dejaron en su juventud, y cuando quieran tomar una decisión y cuando quieran recapacitar, se van a dar cuenta que sus fuerzas no le dan. Por eso hoy, cuando nosotros estamos en esta etapa de la juventud, es el tiempo en que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12: acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. A su nombre. ¿Cuál es la etapa más hermosa? La juventud. ¿Y cuántos quisieran llegar a una madurez sirviéndole al Señor? Eso es lo más hermoso. Cuando nosotros hablamos de la juventud, hablamos de David, vemos a un hombre, a un muchacho decidido. Vemos a un muchacho que no le temía a nada, pero había algo en el interior de David. Si nosotros vemos la realidad que él estaba pasando, era un muchacho que no era tomado en cuenta entre su familia. No era tomado en cuenta ni entre sus hermanos, no lo querían a David. Ni aún su padre lo tomó en cuenta en la visita de Samuel. Porque Samuel fue enviado por Dios a que ungiera al nuevo rey de Israel. Recuerden que David ocupó el lugar de Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios. Y Dios envió a Samuel a ungir a David. Y cuando llegó a la casa de Isaí, Isaí hizo pasar a todos sus hijos mayores, hombres fuertes, hombres con un físico diferente, hombres con una apariencia de gobernar. Pero Dios le dijo a Isaí que ninguno de los que había pasado era el escogido. Recuerden lo que hemos leído, que Samuel pregunta si eran todos los hijos de Isaí. ¿Qué responde Isaí? Aún queda el menor.
¿Dónde estaba David? Pastoreando ovejas, cuidando las pocas ovejas de su padre. Y David era responsable con lo que le habían encomendado. Mire, si David podía responder por las pocas ovejas que su padre le había encomendado, amados hermanos, por eso Dios lo escogió a David para que sea el rey de Israel, porque él podía responder ante la situación que estaba pasando en ese tiempo el pueblo de Dios. Porque él dice, declara David a Saúl cuando lo hace llamar para enfrentarse a Goliat. Él dice, yo, tu siervo, soy pastor de ovejas y he cuidado las ovejas de mi padre desde muy temprana edad. Y cuando venía el oso, venía el león, venía el lobo a querer comerse alguna de las ovejas de mi padre, fuese oso, fuese león, fuese lo que sea, yo lo mataba. A su nombre. Tenía responsabilidad. Algo que nosotros como jóvenes a veces nos falta: responsabilidad. Hay jóvenes muy responsables, hay otros muy irresponsables. Empezando desde la etapa del colegio. ¿Cuánto les gusta estudiar? Ajá. ¿A cuánto les gusta ser responsables con las tareas? ¿A cuántos les gusta que los feliciten por sus excelentes trabajos que hacen en el colegio? Empezando desde ahí. Si nosotros somos responsables desde nuestro hogar, desde nuestra escuela, vamos a ser responsables en las cosas de Dios también. Recuerde que David era responsable, tenía responsabilidad y él sabía cuidar las pocas ovejas que tenía. Y en todo el cuidado que David tenía de las ovejas de su padre, no se le perdió ni una oveja. A su nombre, responsabilidad. Lo que nos falta muchas veces a nosotros. Cuando nos convocan para algo dentro de la iglesia, a veces no tenemos esa responsabilidad seria. ¿Cuántos quieren ser como David? A su nombre. Muchos sabemos la historia y sabemos que David fue el gran rey de Israel. Pero vamos desde el principio. Vamos a ver las cualidades, las virtudes que tenía este personaje bíblico. Cómo él se desenvolvió enfrentando muchos ejércitos, enfrentando a Goliat. Aparte de que David tenía una responsabilidad, cuando él vino a dejar el bagaje, vino a dejarle comida a sus hermanos, cuando estaban en pleno combate, en plena guerra, su hermano le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿A dónde, con quién dejaste las pocas ovejas de nuestro padre? ¿Qué le importaban más a los hermanos? La herencia, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar si no se pierden las ovejas? ¿Qué nos va a dejar nuestro padre a nosotros? ¿A quién has dejado las pocas ovejas que tenemos? ¿Al cuidado de quién? Tú eres el responsable de eso. Y en vez de decirle, hermano, gracias por habernos traído comida, gracias porque viniste cuando nuestro padre te mandó para socorrernos, estamos con hambre. En vez de agradecerle a su hermano, comenzaron a reprimirlo, comenzaron a humillarlo y a despreciarlo en delante de todo. Y David no hizo oído a lo que sus hermanos le decían. Cuando nosotros nos ponemos a oír a las personas negativas en la etapa de la juventud, por eso hay un proverbio que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. A su nombre.
Cuando nos juntamos con personas negativas, con personas que siempre apuntan al fracaso, que siempre apuntan al que no se va a poder, que siempre apuntan al que sí va a dar resultado. Amados hermanos, la juventud que tenía David era una etapa de decisión. Era un joven decidido. A él no le importaba lo que murmuraban sus hermanos. A él no le importaba el desprecio que tenía en su hogar por ser el último. Recuerde que José era el último de los hijos de Jacob que tuvo en aquel tiempo, que después vino Benjamín. Pero Josué era aborrecido por sus hermanos mayores. ¿Y a dónde llegó a parar José? Ser gobernador de Egipto. Llegó David a ser el rey de Israel. 1, tenía decisión. 2, no dio oída a las palabras negativas de sus hermanos. Él buscó la manera. Recuerde que David amaba a Dios. Cuando David fue ungido por Samuel, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David todo el tiempo que él estuvo. Desde ese momento fue ungido y David comenzó a sentir un celo y un amor hacia el pueblo de Dios. Cuando él se enteró que Goliat estaba desafiando a los escuadrones de Israel, dijo esta palabra: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo, a los escuadrones de Israel? ¿Quién se cree este hombre? Él tenía un espíritu de confianza. Aparte de que él se sentía capaz, tenía el Espíritu de Dios que posaba en él. A su nombre. Él no tomó ninguna razón negativa. Él dijo: lo voy a hacer. Si estos soldados que están aquí, todos los que están, no se atreven a enfrentar a Goliat, yo lo voy a hacer. Y comenzó a investigar y a preguntar: ¿qué dará el rey al que venciere a aquel gigante? Y comenzaron a decirle: el rey no cobrará los impuestos a toda la familia. El rey dará a una de sus hijas como mujer. El rey dará parte de su palacio para que viva en la casa real. Y amados hermanos, yo le pregunto, ¿será que a David no le llamó la atención todas estas cosas? Iba a tener casa, iba a tener mujer, iba a ser parte del reinado de Saúl, iba a ayudar a su familia, que el rey no le cobrara los impuestos. Y él dijo: esto tiene que ser, esta es la oportunidad. Pero David tenía un espíritu muy diferente. A David no le llamó la atención las cosas materiales. Lo que David tenía era celo por las cosas de Dios, por el pueblo de Dios. Amaba a su tierra, amaba a su pueblo. Y él dijo: no voy a permitir que un incircunciso destruya la moral de mi pueblo. Yo iré y pelearé con él. A su nombre. ¿Cómo era? Tenía un espíritu decisivo, un espíritu de decisión. Cuando nosotros empezamos acá a dirigir, amados hermanos, yo felicito a Job. A Job lo conocimos desde que nació. Y hoy está dirigiendo culto. Y eso es una bendición. Hay que darle esa oportunidad. Los niños, los jóvenes, todos servimos para el Señor. Desde esa etapa hay que aprovechar, sacar el provecho, para que después nuestra juventud no la encontremos por las calles descarriadas. Los niños que nacen en el Evangelio son instrumentos de Dios y hay que aprovecharlo, hay que darle la oportunidad a aquellos jóvenes para que sigan esforzándose y sean excelentes servidores de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Desde luego que vendrán murmuraciones, desde luego que vendrán críticas, vendrán burlas, vendrán dicho por acá, dicho por allá, porque esto y por esto, y todo lo que pueda acontecer, porque hay gente que no valora el esfuerzo de otros.
Sus hermanos no valoraron el esfuerzo que hizo David desde venir desde Belén hasta Jerusalén a dejarle comida. En vez de decir, pobre mi hermano, se sacrificó montado en un burro, viniendo a dejarnos comida, le dijeron, ¿a quién dejaste las pocas ovejas? A su nombre. ¿Sabe que en la iglesia también hay clases de esas clases de personas? Que el Dios nos ayude a cambiar. Que usted hace un esfuerzo sobrenatural para llegar a la casa del Señor. No sabe qué se le pasó por el camino, qué trabas, qué obstáculos, qué dificultades tuvo para llegar a la casa de Dios. Y hay gente que le dice, ¿estas son las horas? Y peor si se lo hace a un joven que está empezando, a un joven que está queriendo hacer. Por eso las personas mayores, dice la Biblia, que tratemos a los más jóvenes como a nuestros propios hijos. Y los jóvenes traten a los mayores como sus padres. A su nombre. Entonces, ¿por qué llegamos a ser una familia? Porque cada uno debemos ayudarnos los unos a los otros. Si queremos ver a nuestra juventud creciente, queremos ver a la juventud de la iglesia sirviéndole al Señor, nosotros como mayores apoyémoslo, démosle la mano, démosle el empujón que ellos necesitan. No lo critiquemos, no murmuremos, no lo apaguemos el deseo que tienen de servirle al Señor. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que se levante, una iglesia que camine juntos de la mano, desde el más pequeño hasta el más grande. Los jóvenes son la fortaleza. A su nombre. Por eso la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Esos niños que están en brazos son los grandes hombres y mujeres que Dios quiere usar. Depende de nosotros los padres si los encaminamos en el camino del Señor. Recuerde que David, ¿a dónde lo tenía su padre? Cuidando ovejas. Así humanamente, ¿qué futuro tenía David? A su nombre. ¿Qué futuro? Así usted hoy póngase a pensar, ¿qué futuro tenía David cuidando las ovejas allá de su padre? ¿Podría ser un ingeniero? ¿Podría llegar a ser un ingeniero? ¿Un licenciado, un abogado, un arquitecto, un doctor? Así, humanamente, cuidando ovejas, ¿ese era su futuro de David? No, pero allá lo tenía su padre, porque era el menor. ¿Sabe que los hijos mayores se aprovechan de los menores? Yo soy el mayor, me vas a respetar. Sin embargo, somos del mismo padre y de la misma madre. Mayor o menor, valemos igual para Dios. Y siempre los hijos menores son como si no tuvieran importancia, pero son los que van captando todo. Y los que van absorbiendo. Ven los errores de los mayores. Y algunos dicen, si mi hermano es así, yo igual. Pero otros dicen, yo no voy a ser igual que mi hermano. Yo no quiero ser igual que él. Si ven al mayor que le falta el respeto al padre y a la madre, él defiende. A veces los hijos menores salen defendiendo al papá y a la mamá. Porque no todos los hijos somos iguales. A su nombre. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Dice que hizo pasar 7 hijos mayores. Y David era el número 8. Los 7, ninguno lo valoraba a David.
Nadie le daba la importancia, ni ni su mismo padre. Pero Dios sí le halló el valor a David, porque todos los que estaban ahí, dijo Dios, ninguno de ellos es. Y cuando entró David, todo hediondo a campo, todo hediondo oveja, dijo Dios, úngele, porque Él es. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡A su nombre! No importa dónde nos encontremos, lo que Dios quiere es levantarnos. Lo que Dios quiere es levantar a su pueblo, levantar a su iglesia, levantar a sus jóvenes, levantar a los niños. Cuando Dios llama a los hombres de la antigüedad, nosotros vemos toda la historia bíblica. Hombres empezando desde José, que sus hermanos lo menospreciaron, se burlaron de él y no querían saber nada de José. Lo vendieron a una caravana como esclavo, y ese esclavo fue de pueblo, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, hasta que llegó a Egipto. Y allá quería Dios que llegara David. José, a pesar de todo el sufrimiento que él pasó, lo dio su padre por muerto. Nunca pensó volver a ver a su hijo, aunque sus hermanos tenían en su conciencia el daño que le habían causado. A su nombre. Porque no hay nada más real que nos acuse que nuestra misma conciencia. Por más que el ladrón se declara inocente, su conciencia le dice que no lo es. Por más que un asesino diga que no es culpable, su conciencia le dice que sí es culpable. Ese es el mejor testigo de lo que nosotros somos, nuestra conciencia. Si nosotros faltamos, mentimos a Dios, nuestro interior sabe que le estamos fallando a Dios. Y todos aquellos hermanos sabían de lo que le habían hecho a su hermano menor, pero nunca pensaron que Dios lo hizo pasar por esas turbulencias de la vida para hacerlo llegar hasta ser gobernador de la nación más importante de aquel entonces, llamada Egipto. A su nombre. Nadie tomó importancia a David sin pensar que hasta el día de hoy David es un hombre de renombre en Israel. Si usted entra a las páginas del internet y busca la tumba de David, está adornada en oro. Es una cueva inmensa donde muchos letreros hablan de la historia de David. Y es una tumba de las más visitadas después de la tumba de Jesucristo. Una de las primeras tumbas que se visita en Israel es la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Y después es la tumba de David, un hombre de alta importancia en el pueblo de Israel. Cuando David pasa la historia, llega a fallecer, Dios nunca se quedará de brazos cruzados. Siempre levantará de generación en generación para que su pueblo nunca sea humillado. Pasaron los tiempos, amados hermanos, desde aquel entonces vinieron de la historia de Josué. De José vino Josué, de Josué vino Gedeón, Sansón, y así sucesivamente. Dios comenzó a levantar jóvenes dispuestos y decididos a hacer el trabajo del Señor. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón era el último de los hijos de Manasés, y él estaba recogiendo el poco grano que les quedaban antes que vengan los madianitas y se llevaran todo. Vino el ángel de Jehová y le dice: levántate, porque Dios te ha llamado para que derrotes a los madianitas. ¿Qué dijo Gedeón? Señor, yo soy el último de los hijos de mi padre de Manasés. ¿Cómo me va a llamar a mí?
Yo no soy hombre de guerra, yo soy hombre de campo desde mi juventud. Nunca he agarrado una espada, nunca he tomado ni un arma en mis manos para pelear con alguien. ¿Cómo me va a llamar a mí? Yo no tengo experiencia. Dios no necesita que usted y yo tengamos experiencia. Lo que Dios necesita es que nuestro corazón quiera hacer el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. A su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Una juventud decidida. Una juventud dispuesta a servir a Dios. Cuando Dios nos llama, no es porque tengamos la capacidad, es porque Él quiere usarnos. Por eso es que Dios nos llama. Dice que llamó a Gedeón. Gedeón puso un montón de excusas, pero ni aún así Dios no se rindió. A su nombre. Porque ese es Dios. Los jóvenes pueden decir, el culto que hicimos no dio resultado. Nadie se convirtió, nadie vino. No se trata de eso, se trata de hacerlo. Aunque con pocos o muchos, hay que hacer la obra de Dios. Gedeón dijo, yo solo no podré. Y a sus ojos dijo, con 5,000 hombres vamos a enfrentar a los madianitas. Dijo Dios, no, son muchos. Desate de un poco porque es mucho. Y él fue reduciendo el personal. Y Dios le dijo, ve, llévalos al arroyo. Y ahí sabrás quién peleará contigo. De los 5,000 que él escogió, quedaron 600 hombres para enfrentar a los madianitas. Y le dijo Dios, con estos hombres pelearás y vencerás a los madianitas. Y así Dios lo hizo. Porque en Dios nosotros no pelearemos las batallas, Dios peleará por nosotros. Nosotros somos instrumentos de Él. Y déjese usar por Dios para que las victorias sean obtenidas en el nombre del Señor. Eso hay que dejar que Dios trabaje y nosotros dejarnos usar por Dios y las victorias las tendremos en el nombre del Señor. No soy profesional, no tengo experiencia. Entre comillas, a Dios, ¿qué le importa? Él es mi hacedor. Él sabe que yo tengo algo para darle. Él me hizo. Él me formó. Dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Desde el lomo de nuestro Padre nos ha escogido Dios para hacernos servidores de Él. ¿A dónde escaparemos si Él ya nos escogió? ¿A dónde iremos si Él ya nos llamó? Nosotros queremos huir de la para no hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Joven, detente y sírvele a Dios. Haz el trabajo, no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para aquel que cree. A su nombre. Ese es el Evangelio. Dios nos ha llamado para eso. A este hermano que les habla, le sirve a Dios desde sus 14 años en este ministerio. Llevamos 28 años sirviéndole a Dios en este ministerio Luz del Mundo y Dios no nos ha abandonado. Hoy seguimos sirviéndole al Señor y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga. Con nuestra fuerza que Dios nos da, con ese deseo de que la obra siga avanzando para adelante, levantando el nombre de Dios en alto, porque para eso hemos sido llamados, para levantar la bandera del Evangelio y proclamar que tenemos a un Cristo vivo, resucitado, que vive y viene por un pueblo que le busca y le sirve en espíritu y en verdad. A Cristo le servimos. Así que, amados jóvenes, tenemos mucho para hablar, pero quiero animarlos para que ustedes no se rindan. La misión de Villa Tranquila, adelante, queridos jóvenes, esfuércense y esforcémonos, como dijo Nehemías, esfuérzate y esforcémonos
por nuestro pueblo, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Quién somos nosotros para decirle no a Dios? Si Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a hacer el trabajo. Usted es el llamado para instrumento de Dios. No nos creamos superior a nadie. Lo que nosotros debemos es humillarnos delante del Señor. No le sirvamos a Dios por competencia o por ser mejor que otro. Sirvámosle a Dios porque sentimos el deseo de servirle con mucho amor, con mucha decisión. Amén. Quiero orar por todos los hermanos de esta misión, la juventud de este lugar. Dios nos ha llamado para servir y vamos a servirle con ese corazón dispuesto. Quiero invitar a todos los jóvenes que congregan en esta misión de Villa Tranquila, jóvenes y niños, porque ellos también llegarán a servirle en la etapa. Tenemos niños en el ministerio de panderos, tenemos niños sirviéndole al Señor en el canto, tenemos jóvenes sirviéndole al Señor en diferentes áreas, y algunos que no se sientan avergonzados. Involúcrese, haga lo que David hizo, se involucró en la batalla que a él no lo habían llamado, pero llegó a ser parte de esa batalla y derribó al gigante Goliat, algo que un ejército no pudo hacer. David, con su decisión, logró obtener la victoria que Israel pensaba perder. Usted es llamado para servirle al Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados jóvenes. Que Dios los bendiga realmente. La iglesia se pone de pie, me ayuda a orar. Gloria a Dios. Tenemos la presidenta de jóvenes. Tenemos también con nosotros al pastor de los jóvenes de la misión Los Lotes. Estamos unidos. Y mientras tengamos la fuerza para unirnos en el nombre del Señor, lo vamos a hacer. Vaya orándole a Dios. Gracias, Señor, en esta noche, Dios del cielo y de la tierra. Aquí están estos jóvenes, niños, Señor, que han empezado a tomar ese camino de servirte, de llegar a una plenitud agradable delante de ti. Para ti no hay edad, Dios mío. Para ti no hay, Dios mío, hombres fuertes ni débiles. Todos tenemos que humillarnos delante de tu presencia. Y ante ti, Señor, tenemos que mantenernos manso y humilde, porque el único grande eres tú, Señor. Nos escogiste desde el vientre de nuestra madre para ser servidores, para ser instrumentos de ti, para ser siervos, Señor. Y aquí están estos jóvenes y estos niños, Señor, que hoy están haciendo este culto maravilloso de jóvenes. Gracias porque tú has tomado en tus manos la iniciativa y nos ayudaremos y nos esforzaremos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Gracias, Señor. Bendice a estos jóvenes en el nombre de Jesús. Fortalece, dale obediencia, dale temor, dale sujeción. Que ninguno se rinda, Señor. Que aún, Dios mío, a pesar de las dificultades, vimos a José siendo aborrecido por sus hermanos, vendido como esclavo, llegó a parar a la tierra de Egipto y allá lo encarcelaron. Allá estuvieron a punto de matarlo, pero desde lo vil, desde las profundidades de la cárcel lo sacaste para hacerlo reinar en una nación que no era la de él, para hacerlo reinar en una tierra que no era su tierra. Lo hiciste gobernador, lo hiciste un principal, para hacer bendición a su gente, para hacer bendición, Dios mío. Y de ese lugar salió la tierra
delante de ti. A pesar de las pruebas que pasó, José llegó a vencer. Y de ese lugar salió lo que hoy conocemos como Israel. Gracias a la fe y a la perseverancia de un joven llamado José. Tú levantaste, Señor, a muchos jóvenes de la antigüedad, como Josué, como Caleb, como Gedeón, como David, y así sucesivamente. Jóvenes que tuvieron decisión, como Nehemías, como Esdras, hombres valerosos, que les interesó su pueblo, que les interesó su nación y no se rindieron. Y gracias a ese esfuerzo, hoy, Señor, son reconocidos como personas importantes. Así que sean estos jóvenes que tomen, Señor, el arado y no se rindan, que te sirvan hasta el final, para que un día se reconozca en el reino de los cielos el trabajo y el esfuerzo que ellos hicieron para servirte. Que ninguno, Señor, baje los brazos, que se esfuerce por esta visión, que se esfuerce por este barrio y conquisten muchas almas para ti. Atamos al diablo demonios de mentira, demonios de engaño, demonios inmundos de desaliento, demonios inmundos de fracaso. La sangre de Cristo tiene poder de lugares secos sin reposos en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa juventud que está esclavizada en las drogas, que está esclavizada en el vicio, en el alcohol, la desatamos para ti. En el nombre de Jesús, que estos jóvenes sean conquistadores. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta juventud y que tu unción de tu Espíritu Santo los llene en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Reciban la unción de tu poder, como Samuel ungió a David y el Espíritu de Jehová reposó sobre David para llegar a ser el rey de Israel. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor. Alábele que Él vive. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte el aplauso al Señor. Dejamos con el pastor para que Dios se glorifique. Aleluya. Dios me lo bendiga. Amén. Adelante. Vamos a